Bueno, muy buenas noches, estimados colegas, estimados amigos. Vamos a dar inicio a la actividad, a la reunión mensual de la Asociación Boliviana del Dolor. Dándoles la bienvenida, quiero presentarles a la doctora Tania Zurduy. La doctora Zurduy es médico anestesióloga. Ella ha hecho la especialidad en el Hospital de Clínicas aquí en La Paz. Ha hecho la residencia en anestesia y posteriormente ha hecho la subespecialidad en cuidados paliativos y dolor en México. Además tiene un par de diplomados en educación médica superior y en psicopedagogía. La doctora Tania Zurduy nos acompaña desde hace 2 o 3 años como médico de planta en la unidad de dolor del Hospital Obrero y del Materno Infantil. En esta oportunidad nos va a hablar sobre el dolor neuropático, entonces la dejo con ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, el dolor neuropático es una entidad realmente compleja y en su complejidad no solamente de tratamiento está su origen. Esa es la principal razón de que sea tan difícil de tratarlo. Tiene muchos componentes, tanto químicos como neurobiológicos, que lo hacen de alta complejidad y por lo tanto su tratamiento también es muy difícil. En esta oportunidad voy a intentar hacer un resumen de cómo la fisiopatología puede ayudarnos a diagnosticar este síntoma y a la vez elegir el mejor tratamiento. Y al mismo tiempo, pues no va a ser algo específico porque el dolor neuropático comprende muchas entidades, sino va a ser una visión general. Lo que vamos a ver, primero una definición de dolor neuropático, la epidemiología, en grandes rasgos, la fisiopatología, su relación con la sintomatología y el tratamiento que podríamos brindar, cómo hacer el diagnóstico y las guías de tratamiento. La definición de neuropático parte de estas palabras, neuronervio y patos, enfermedad. También se lo conoce como dolor neurogénico, que parte de la palabra neuro, nervio y génesis, inicio. Es decir, el origen del dolor como consecuencia de un proceso nocivo hacia el nervio. Y en la actualidad ambos términos, tanto como neuropático y neurogénico, están bien empleados. La definición más aceptada es esta que se ha dado por la IASP, que es por el grupo de dolor neuropático de la IASP, que es el dolor originado como consecuencia directa de una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Antes esto estaba definido como una disfunción que lo hacía mucho más dificultoso de interpretar, pero aún así esta lesión o enfermedad no especifica qué tipo de lesión y tampoco nos brinda elementos clínicos específicos. Al hablar de todo el sistema somatosensorial, que es un complejo muy amplio del sistema nervioso, la definición no es para nada específica y puede ser tanto periférico y central. Esta inespecificidad y complejidad hasta en su definición ha hecho que la epidemiología también varía. En la población general se dice que de 1 al 8% y algunos estudios hasta el 10% de la población general llega a sufrir dolor neuropático. En México está asociado a solamente dolor neuropático por diabetes y neuralgia posherpética, que representa el 1 al 2% de la población general. Estos datos. En Estados Unidos, 4 millones presentarían dolor neuropático por las mismas causas, tanto diabética y posherpética, y representarían el 1% de su población en general. Como es tan difícil hacer tan clara la definición, mucha de la patología varía, mucha de la epidemiología varía, dependiendo si vamos a incluir, por ejemplo, entidades como la lumbociatalgia, que eso incrementaría los números realmente de manera sorprendente. Y para esto, pues, se utilizan otro tipo de epidemiología. Por ejemplo, en el caso de la neuralgia posherpética, un paciente que presente una infección por herpes zóster tendrá el 8% de riesgo de presentar la neuralgia posherpética. En el caso de la neuropatía diabética, pues 26% de los pacientes que tengan diabetes tipo 2 presentará este dolor con las características como vemos en las gráficas también.
Acá sí podemos, por ejemplo, si incluimos el dolor lumbar, 10 a 17% de los pacientes que presentan dolor lumbar podrán presentar dolor neuropático asociado. En el caso de una lesión de médula espinal, pues un 67%, en la esclerosis múltiple un 28% y en el caso de ventas cerebrales, pues un 8% y con esas características. ¿Cuáles son los mecanismos de origen? El sistema nervioso es quien va a originar estos dos grandes grupos. El periférico, que va a ser de los nervios periféricos más distales y que va a incluir los nociceptores. Si bien no es dolor nociceptivo, pues su estímulo continuo va a generar estas descargas de dolor neuropático, y a nivel central, que va a ser en el áster dorsal o a nivel de entidades mucho mayores como el cerebro. Entonces, esto es un resumen más o menos de cómo es la conducción del dolor. Tenemos el estímulo doloroso, los receptores, la neurona aferente, que es la de primer orden. Esto sería considerado el sistema nervioso periférico, ¿no? Esto todo es el sistema somatosensorial. Posteriormente vamos a llegar a la médula espinal y aquí vamos a tener la segunda neurona. Después vamos a llegar al sistema nervioso central en el tálamo y en una neurona de tercer orden hacia la corteza. Entonces, ¿cómo se va a realizar el mecanismo de origen? Esta es una lesión habitual por una lesión de tejido que se va a ver amplificada y variada cuando tenemos una lesión en el nervio. Aquí tenemos una alteración nerviosa donde los receptores como los TRPV1, cada receptor específico para cada tipo de estímulo va a recibir este estímulo, pero en este caso, más allá de las respuestas naturales de una sopa analgésica, pues lo que vamos a tener nosotros es este estímulo y respuesta del nervio que está dañado, que se va a ver incrementada. Esto va a hacer que se incremente la sustancia P y otras sustancias periféricas como estas, que van a generar que estas efectos nociceptivos que antes se recibían normalmente en estos receptores se vean incrementados. Además que ya vamos a tener un componente del simpático. A eso le vamos a llamar inflamación neurogénica, que no muchas veces sucede, y esto es lo que también llamamos nosotros hiperalgesia periférica, y que nos va a dar la primera sintomatología de este dolor neuropático, que es la hiperalgesia. Es decir, este nociceptor estimulado que generaba la sopa más una inflamación neurogénica va a aumentar la sensibilidad de la zona periférica, haciendo que el umbral de sensibilidad del dolor sea disminuido, además de que se prolongue su respuesta, y vamos a ver algo que es muy característico del neuropático, que son las descargas espontáneas. Entonces, cuando estamos en el sistema somatosensorial, en general, se va a ver que en el sistema nervioso periférico va a disminuir el umbral de los receptores transitorios de potencial, los que decíamos, los TRP, que veíamos en la anterior imagen. Al hacer esto, vamos a tener tanto la hiperalgesia como la actividad espontánea. Esto va a generar que a este nivel el cambio en los potenciales de acción varíen. ¿Cómo van a variar los potenciales de acción? Va a ser mucho más fácil que se estimulen, y esto va a suceder por una desensibilización en los canales de potasio, que va a permitir que el potasio no ingrese y por lo tanto la célula no se repolarice. Va a haber una sobreactividad de los canales de sodio, que va a permitir que más sodio ingrese y más rápido se repolarice, y va a disminuir el umbral de estos receptores transitorios de potencial, que antes solamente se comprometían y se estimulaban cuando había mucho calor o mucho frío. En cambio ahora no. A tacto u otras sensibilidades ya empiezan a ser sensibles. Entonces, cuando hablamos de que tenemos afectación en los canales de sodio, por ejemplo, ahí ya podemos pensar en el tratamiento que podemos dar a este nivel. Y vamos a ver que los canales de sodio, como lo mencionábamos, propagan el impulso eléctrico de las neuronas, estimulan la hiperexcitabilidad cuando sucede la lesión del nervio. Existen muchos tipos de
de canales de sodio. Los que están más implicados en el dolor son los 1.8, 1.9, 1.7 y 1.3, que han sido los que más han sido descritos. Cada uno actúa a diferentes niveles. Por ejemplo, en las fibras no mielinizadas pequeñas, otros en las neuronas sensoriales y simpáticas y otro en el desarrollo de nuevas neuronas sensoriales, pero que estas ya tienen variantes más sensibles hacia el dolor. Es decir, que sí podríamos trabajar a este nivel para inhibir el dolor neuropático. Y es por eso pues, que aquí podríamos utilizar antiepilépticos o antiarrítmicos como la mexilitina y la lidocaína, que en muchos estudios, si bien, por esta hipótesis podían ir muy bien, en los estudios clínicos algunos no han demostrado eso. Además que existen efectos secundarios relacionados a la falta de selectividad de acción en cada receptor. Ahora se están diseñando un bloqueador a nivel de solamente este canal de sodio, el 1.8, que así inhibiría solamente el que produce dolor y no hacia los otros que pueden llegar a afectar, por ejemplo, a la conducción del corazón. Entonces, los canales de sodio nos van a generar este dolor espontáneo que habíamos mencionado y para ello que van a ser estos canales sensibles a tetrodotoxina que habíamos hablado, 1.7, 1.8, 1.9 y para esto podemos utilizar anestésicos locales, antiepilépticos, antidepresivos tricíclicos y algunos anticomiciales. Los receptores a nivel de potasio actúan para frenar y repolarizar las neuronas y recuperar los potenciales de acción. Se ha demostrado que este es el receptor que se encuentra más relacionado en los disparos espontáneos en el dolor neuropático. Y entonces la respuesta es dosis dependiente y su efecto permanece pese a que haya una lesión nerviosa. Estos medicamentos son medicamentos que actúan a nivel, si bien de los canales de calcio, pero que estén asociados a canales de potasio. Sin embargo, no existe evidencia clínica de este tipo de fármacos. Ahora pasamos a la médula espinal, donde se van a generar respuestas, como veíamos, variables, que van a generar otro tipo de estímulos como la alodinia. ¿Por qué se da este tipo de sensibilización? Esta ya va a ser la denominada sensibilización central, que lo que nos va a dar es lo que llamamos hiperalgesia secundaria, ya no la periférica, sino esta que va a ser secundaria y se debe a la sensibilización central. Se debe a la plasticidad neuronal que está mediada por el glutamato. Una vez que estos impulsos y estas células periféricas, receptores periféricos que están tan sensibles, estimulan la liberación excesiva del glutamato. Esto genera que el glutamato no solamente active a sus receptores AMPA, sino que también estimule a los receptores NMDA, lo que permite que el calcio ingrese más rápidamente y la célula se pueda despolarizar aún más y se genere más liberación de glutamato. A esto se suma la microglía, que es como el sistema inmune del sistema nervioso. Y como estamos frente a una excesiva inflamación, lo que hace la microglía es evitar que los astrocitos recapten el glutamato. Como no recapta el glutamato, hay mucho más glutamato y así se vuelve un ciclo de excitabilidad y hiperexcitabilidad. En el caso de la hiperalgesia periférica, la que estaba mediada por los iones de sodio, esta es sobre todo a estímulos dolorosos. O sea, si lastimo, si hago un dolor, duele más. En esta hiperalgesia, que es la hiperalgesia central, ya sucede inclusive a cuando hago alguna determinada presión, no solamente a un estímulo nocivo. Entonces, aquí como veíamos, el glutamato se incrementa, además se estimula otras sustancias como la calmodulina y estas proteínas que hacen al mismo tiempo que estos receptores, en vez de cansarse, introducirse y reciclarse, genera nuevos receptores, pero ya no receptores buenos que se estimulaban con cargas muy altas, no, ahora genera receptores súper sensibles que se acomodan en la membrana. Entonces, aparte de que tenemos más estímulo como el glutamato, tenemos receptores mucho más sensibles y en mayor número, y eso genera realmente descargas muy grandes de dolor. Para esto, entonces sí sería importante utilizar fármacos que actúen sobre los receptores de calcio para inhibir el ingreso de calcio y evitar la despolarización. Existen muchos tipos
como los CN, NPPAC, los R y los de bajo voltaje. Cada uno va a tener su mecanismo de acción para incrementar el dolor. Por lo tanto, sí nos va a servir utilizar medicamentos como gabapentina, pregabalina, que actúan en esta subunidad, sobre todo alfa-2 delta de los canales de calcio, y limitan así el ingreso de calcio y limitan así el que se siga mandando o que se despolarice con mayor velocidad la célula o los receptores. Entonces, al mismo tiempo podemos actuar en los complejos iónicos NMDA, como decíamos, para que estos no permitan el ingreso tan masivo de calcio y haya menos dolor. Entonces, si bien es variable, el complejo NMDA tiene muchos factores que pueden influir, existen fármacos que podemos utilizar a este nivel para limitar el dolor. Uno de estos es la ketamina. Tiene muchas funciones y otros medicamentos como este nuevo que es el Ifenprodil es selectivo de este tipo de NMDA, que es precisamente los que más producen dolor. Entonces, conocer la fisiopatología también nos permite elegir mejor los mecanismos de acción que vamos a utilizar. Ahora, también existen canales prolinérgicos que se pueden estimular. Esto puede ser a nivel periférico como central, y es aquí donde medicamentos como, por ejemplo, la capsaicina nos ayuda muchísimo. Entonces, tenemos una sensibilidad central que nos va a dar sobre todo las parestesias y la hiperalgesia mecánica mediada por todos estos receptores, y donde vamos a poder administrar todos estos medicamentos también para limitar el dolor. Aquí sí están los que utilizamos probablemente con mayor frecuencia. Aparte de eso, ya llegando a un centro superior, pues también tenemos que la transmisión del dolor va a afectar la liberación de dopamina, de noradrenalina, serotonina y de los opioides, que son nuestras medidas regulatorias para disminuir el dolor. ¿Y qué hace esta hiperexcitabilidad? No deja que estos inhibidores actúen como deberían ser, y ahí se expresa esta limitación de estos inhibidores con depresión, cansancio, alteración en los estados del sueño, insomnio. Entonces, nos da una sintomatología de centros superiores, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de trabajar a este nivel con medicamentos que inhiban la recaptación de noradrenalina, de serotonina, con opioides que actuarán de forma periférica como central, por ejemplo. Y entonces este es un resumen de cómo la fisiopatología nos puede ayudar a determinar qué medicamentos nosotros podríamos utilizar dentro de toda esta escala. Si bien los AINES no se han visto con buena respuesta en el dolor neuropático, últimamente sí se han visto que pueden disminuir los inicios del dolor neuropático. Entonces, en un principio, sí podrían ser efectivos los AINES. Y muchas veces el dolor neuropático se ve asociado también a dolor nociceptivo. Entonces, no es nada del otro mundo pensar en algún momento utilizar los AINES. Después ya tenemos los anestésicos locales y ya tenemos las posibilidades de parches. A este nivel podemos utilizar medicamentos como la capsaicina también. A este nivel ya en médula tenemos a los inhibidores de calcio o el Botox también, los bloqueadores glutaminérgicos, antidepresivos, opioides que actuarán tanto a nivel central como periférico, los anticonvulsivantes y los cannabinoides a este nivel. Esto como un resumen. Pero más adelante vamos a ver que aunque la hipótesis es buena, la clínica no necesariamente se acompaña de lo mismo. Entonces, esta es la propuesta de este grupo de expertos de dolor neuropático de la IAS, que dice que si una vez nosotros encontramos el dolor, tenemos que saber diferenciar si es o no o neuropático. Entonces, el dolor tiene la distribución de una lesión neuroanatómica posible. Si es así, pues pasamos al otro, ¿no? Una historia que sugiera que ha habido una lesión nerviosa. Si tenemos los dos positivos, pasamos a esta parte, donde ya hipotizamos un posible dolor neuropático. Si cualquiera de estos dos es falso, eso quiere decir que es muy poco probable de que sea dolor neuropático. Una vez de que ya tenemos la hipótesis,
Entonces vamos a ver si tenemos signos positivos y negativos, que los vamos a ver adelante, y si están correspondiendo a una lesión de una estructura nerviosa. Después, si el diagnóstico con un test confirma la adhesión que nosotros buscamos. Si son los dos, definitivamente tenemos dolor neuropático. Si solamente es uno, es probable que sea dolor neuropático, y si es ninguno, descartamos la posibilidad de dolor neuropático, aunque nos queda como hipótesis todavía, ¿no? Entonces sí es importante la clínica, como podemos ver acá, pero también es importante demostrar que tenemos un sitio de lesión neuropática. La evaluación, pues hay que hacer una historia dirigida y para cada paciente. Hay que permitir la expresión libre, tratar de no dirigir tanto las preguntas y hay que registrar adecuadamente la información. Vamos a tener, como les decía, y parte que decíamos que es muy importante, la parte clínica, datos positivos y negativos para el dolor neuropático. ¿Cuáles van a ser los positivos? El dolor paroxístico, el superficial, el profundo, parestesias, hiperalgesia al frío, al calor, a las lesiones puntiformes, al pincric, alodinia mecánica, sumación temporal, es decir, que mientras más estimulemos más duele, y sensaciones residuales. Y estímulos que van a ser negativos o respuestas negativas, como hipoestesia, hipoalgesia táctil, hipopalestesia, hipoestesia térmica, hipoestesia puntiforme. Por eso la exploración va a ser tan importante. El tener signos positivos no nos dice que tenemos dolor neuropático, porque todos o muchos de estos, cuando tenemos un golpe muy fuerte, una inflamación muy grande, también están presentes, pero el tener tanto positivos como negativos sí nos dan una clara señal de que estamos frente a dolor neuropático. Se tienen que utilizar las escalas de dolor. Como cualquier exploración del dolor, tenemos que saber la intensidad y por lo tanto la respuesta a los medicamentos. Existen muchos cuestionarios que nos pueden ayudar a detectar y seguir a nuestros pacientes con dolor neuropático. La exploración física va a tener que ser primero individualizada, con mucha sensibilidad, y tenemos que tener instrumentos necesarios para poder valorar tanto la propiocepción, la fuerza, los reflejos, el tacto, la vibración, temperatura. Siempre tiene que hacerse de forma bilateral y de la zona menos afectada a la más afectada. Entonces, tenemos instrumentos de valoración como el Symptom Score Scale, el Neuropathic Pain Scale, el LANS y el DN4. En particular, utilizo el DN4 por su simplicidad, validez al español también. Cada uno de estos cuestionarios, como podemos ver, constan de la valoración de sintomatología, por ejemplo, si está entumecido, si arde, si duele con el frío, y exploración física en algunos de ellos. Esto es lo mismo. Y aquí tenemos los más utilizados, que es el IDPAIN, el DN4 y el LANS. Se han sido generadas en inglés, en francés y en inglés, pero sí están validadas al español las tres. Tienen buena sensibilidad y buena especificidad todas. Esta es una de las más fáciles de utilizar, además que, aparte de signos clínicos, también nos permite 2 signos de exploración. Es por eso que es una de las más fáciles de emplear. En mi caso es la que yo recomendaría. Estos son ejemplos de cómo es cada uno de los cuestionarios. Se tienen que contestar las preguntas. Este es el DN4. Si quema, si da sensación de frío doloroso, descargas eléctricas, si hay hormigueo, pinchazo, entumecimiento, escozor, es fácil de hacer. La exploración solamente consta en la hipoestesia al tacto, la hipoestesia al pinchazo y si hay dolor al roce. Cuando ya tenemos 4 de estas preguntas positivas, podemos conformar un dolor neuropático. Tenemos que valorar la respuesta al tratamiento. Siempre el abordaje integral es lo más importante en el dolor. El abordaje psicológico, ver si altera el sueño, cuánto de discapacidad produce en el paciente y cómo afecta la calidad de vida. Tienen entre paréntesis escalas que podemos utilizar para valorar cada una de estas. Esta es una tabla de cómo debería hacerse el seguimiento de un paciente con dolor neuropático. Desde el día 0
el 15, el 90 y hasta el 180. Y si es posible, se debe continuar el abordaje con todas estas escalas para valorar de forma integral al paciente y la respuesta al tratamiento. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Como habíamos dicho, y esta es una manera de resumen de lo que habíamos hablado adelante, ¿no? Podemos elegir el síntoma que tenemos, no todos van a estar presentes en el paciente. Por ejemplo, tenemos hiperalgesia estática. Entonces, hacemos presión mecánica y el paciente tiene dolor. En el área de lesión hay una zona de hiperalgesia primaria, entonces hay una sensibilización de nociceptores C. Podemos utilizar lidocaína sistémica o a nivel local o podemos usar opioides. Este es un ejemplo y en cada uno de los síntomas que tengamos del paciente nos puede llevar a qué tipo de tratamiento podemos utilizar. De esta misma forma, mientras más complejo, por ejemplo, hay un dolor de tipo de escalada, sabemos cómo valorar solamente con el pinchazo y si tenemos esta sensibilización podemos utilizar antagonistas de NMDA y lidocaína sistémica. Esta es una guía. Sin embargo, clínicamente se ha demostrado que no es así. Por lo tanto, se han hecho estudios de número de personas a tratar con cada medicamento y en cada patología neuropática y además número para presentar efectos adversos, que es el NNH. Y esto ha generado que nos demos cuenta que aunque hipotéticamente podemos trabajar con la fisiopatología y el tratamiento en el dolor neuropático, esto no funciona tan así. Por lo tanto, en base a ese número a tratar y al número de lesiones que se pueden producir, se han generado guías específicas en muchos diferentes países. Aquí tenemos una comparación de cómo han dividido estas guías y es un resumen muy práctico de todas las guías que se utilizan más frecuentemente para ver qué de primera elección para el dolor neuropático, ¿cuáles vamos a tener? De segunda y de tercera elección. Hay pocas variables en cada una de las guías, pero podemos ver que de primera línea vamos a tener a los antidepresivos tricíclicos, entre ellos el que ha demostrado mayor evidencia, la amitriptilina. Tenemos la gabapentina y la pregabalina, que se repiten en casi todas las guías. La guía de la IASP es la que dentro de la primera línea amplía esto y ya pone a la duloxetina, aparte de y a la lidocaína, ya los incluye como de primera línea. La lidocaína referida a los parches, ¿no? De 5%. Las demás, por ejemplo, esta solamente la pregabalina, pero las demás casi todas están de acuerdo en los antidepresivos tricíclicos, pregabalina y gabapentina. La segunda línea, la mayoría ya utiliza los antidepresivos duales, la duloxetina, la venlafaxina, y algunos ya incluyen la lidocaína, por ejemplo. En segunda línea, la IASP incluye los opioides, pero sobre todo el tramadol, y en la última línea sí está incluido el clonazepam, también como segunda línea. Después, las otras guías, pues como les decía, dan paso sobre todo a la duloxetina y algunos opioides, pero en general al tramadol. Y en tercera línea tenemos los opioides más potentes, que la mayoría los incluye solamente dentro de la tercera línea, y la IASP incluye la carbamazepina, la oscarbazepina, la lamotrigina, pero estos sobre todo dirigidos hacia el dolor de trigémino. Ahora, la mayoría concuerda en separar, esta es una guía general de tratamiento de dolor neuropático, pero cada entidad va a ser diferente, la diabética será diferente, la posherpética igual. Entonces, en las guías hacen la mayoría una especificación acerca de la neuralgia del trigémino, donde la primera elección va a ser la carbamazepina, todavía por encima de la oscarbazepina. Y concuerdan también que en el caso de dolor neuropático agudo, sí podríamos hacer uso tanto del tramadol como de opioides mayores. Entonces, este es el de la IASP, que ha sido un poco ampliado, en donde podemos ver en la primera línea los bloqueantes de calcio, la pregabalina, la gabapentina, tenemos la duloxetina, la venlafaxina, los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina y la
amitriptilina, pero sobre todo la amitriptilina. En segunda línea, los opioides donde solamente incluye el tramadol y mejor asociado a paracetamol y otros antiepilépticos como el ácido valproico. En tercera línea, recién los antagonistas de MDA, que este es lo que se ha empleado, y la combinación de analgésicos. Sí podemos utilizar tanto la primera línea como la segunda línea, que es otra de las opciones, y también incluye a la tizanidina y al bacofreno en esta tercera línea. Y en la cuarta línea, considerar la toxina botulínica y el ciconotide a nivel intratecal, ¿no? Una terapia mucho más avanzada. Acá este es tratamiento farmacológico, no está incluido el tratamiento intervencionista, que es una de nuestras mayores opciones cuando hablamos de dolor neuropático. Como les decía, cada una de estas guías, sobre todo esta que es la que más referencias tiene en Europa, incluye, por ejemplo, en el caso de la neuropatía diabética, de primera línea ya la duloxetina, lo que no pasa en otro tipo de dolor, ¿no? Esos son los cambios. Y en segunda línea el tramadol sobre todo. Lo mismo en el caso de la neuralgia postherpética, que sí ya pone a los parches de lidocaína dentro de la primera línea. Entonces cada entidad de dolor neuropático también va a ir variando. Lo mismo en el caso del dolor trigeminal. Y eso es todo.